Bienvenidos, muy buenas noches aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania, desde nuestros estudios. Yo soy Pia Castro y comenzamos en un país conocido por su política de neutralidad, pero ahora con la difícil situación geopolítica, la guerra con Ucrania y las amenazas de Putin, Finlandia abandona su neutralidad que ha imperado desde la Guerra Fría y pide oficialmente entrar a la OTAN. Y lo pide lo antes posible. Los detalles. El presidente y la primera ministra del país nórdico señalan que la adhesión a la Alianza Atlántica es urgente. Las advertencias de Rusia a Finlandia, un país de 5 millones de habitantes, para que no solicite al ingreso, ha surtido el efecto contrario. Analizamos detenidamente este paso importante y sus consecuencias para Europa y para el mundo. Los ministros de Exteriores del G7 que se reúnen a partir de este jueves en el norte de Alemania van a conversar o ya han comenzado a conversar sobre la crisis alimentaria global causada por la guerra de Ucrania. Hay 25 millones de toneladas de grano bloqueadas en puertos, sobre todo en el puerto de Odesa, un cereal que es alimento para millones en el mundo. La Corte Constitucional de Colombia legaliza el suicidio médicamente asistido. La decisión pone al país a la cabeza de la región en materia de derechos de una muerte digna. El presidente y la primera ministra de Finlandia dijeron este jueves que están a favor de solicitar el ingreso del país en la OTAN lo antes posible. En una declaración conjunta, aquí la vemos, Sauli Niinistö y Sanna Marin afirmaron: el ingreso en la OTAN fortalecería la seguridad de Finlandia como miembro de la OTAN. Finlandia reforzará toda la alianza de defensa. Finlandia también debe solicitar el ingreso en la OTAN sin demora. Ese es el primer paso de un proceso que podría revertir décadas de no alineamiento militar en este país. Se espera que el anuncio sirva para presionar también a Suecia, el país vecino, que también está considerando solicitar su adhesión a la Alianza Militar de Defensa Occidental. Finlandia comparte, recordemos, una frontera de kilómetros con 1.300 kilómetros con Rusia. La opinión de los finlandeses ha cambiado drásticamente desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Finlandia pretende dejar atrás décadas de no alineamiento militar. Helsinki se ha acercado a la OTAN en los últimos años, pero hasta ahora había preferido no ser miembro del bloque para no enemistarse con Rusia. Sin embargo, la invasión de Ucrania ha inquietado a gran parte de la población finlandesa, que ahora teme ser la siguiente en ser atacada. La OTAN nos brindará seguridad. Por eso quiero que pertenezcamos a la OTAN. Deberíamos haber entrado ya en los años 90, cuando era posible. Estuvimos solos en 1939. Todos los veteranos que lucharon y sobrevivieron a la guerra de invierno dijeron: nunca más vuelvan a estar solos. Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Su adhesión a la alianza militar duplicaría con creces la frontera terrestre entre Rusia y la OTAN. Altos diplomáticos finlandeses creen que la Alianza Atlántica se beneficiaría enormemente de su adhesión. Finlandia aportaría un valor añadido a la OTAN. Nuestras fuerzas de defensa tienen 280.000 efectivos y su nivel de reserva es de 900.000 efectivos. Finlandia cuenta con capacidades de alta gama, incluida una flota de aviones de combate F-18 que se reemplazará gradualmente por los 64 cazas F-35 que encargamos recientemente. El Kremlin ha declarado que su respuesta dependerá del alcance de la infraestructura militar de la OTAN. Hemos expresado en repetidas ocasiones que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la Alianza a nuestras fronteras no hace que el mundo, y sobre todo nuestro continente europeo y euroasiático, sea más estable y seguro. De eso no hay duda. Finlandia podría presentar su candidatura formal a la OTAN en las próximas semanas, después de que el Parlamento apruebe la decisión. Bueno, solo para darles algunas informaciones o cifras de este cambio de opinión, solo un 12% rechaza el ingreso en el bloque militar. A finales del año pasado, menos del 20% de los finlandeses eran partidarios de solicitar el ingreso en la OTAN. Y allí la ven, María Sornosa está en Bruselas para hablar de este cambio. ¿Qué cambio? Buenas noches.
Qué gran cambio, Pía. Aquí en Bruselas se habla a menudo de que la guerra en Ucrania va a suponer un cambio tectónico en la arquitectura de seguridad europea, y esta imparable entrada de Finlandia y probablemente también de Suecia en la OTAN puede ser uno de estos cambios más importantes y sin duda el más impensable hace unos meses. Fíjense, una de las opciones que se barajaban para evitar precisamente esta guerra era la finlandización de Ucrania, es decir, que el país adoptase un estatus de neutralidad y de no alineamiento militar como el que Helsinki venía manteniendo desde hacía décadas. Lo que está ocurriendo, ya lo están viendo, es justo lo contrario. Una vez que el país tome la decisión de forma definitiva, se espera que sea ya en los próximos días, la entrada a la OTAN sería fluida y rápida. Así lo ha reconocido el propio Jens Stoltenberg, su secretario general. Llevaría meses, eso sí, pero se trataría de un procedimiento meramente burocrático porque los 30 parlamentos de todos los Estados miembros deben dar su visto bueno. Aquí, Pía, en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica confían en que Finlandia y probablemente también Suecia sean ya los miembros 31 y 32 de la OTAN ya este mismo año. María, lo que se preguntan todos, por eso escuchamos atentamente, se discuten posibilidades de cómo pueden ser las reacciones de Rusia, hay temor, hay preocupación, hay un plan B. Sí, una de las grandes preocupaciones y sobre todo las grandes incógnitas es qué va a pasar durante estos meses de incorporación, porque Finlandia no va a estar bajo el amparo del artículo 5, esa cláusula de defensa colectiva. Finlandia no es miembro de la OTAN todavía, pero sí es miembro de la Unión Europea, y en este escenario, ante cualquier amenaza, los europeos están obligados por los tratados a acudir en su defensa. La gran incógnita, ya la decías tú, Pía, es cómo va a reaccionar Rusia. Yo hablaba con el embajador ruso ante la Unión Europea hace unos días y me aseguraba de que incluso en este escenario Rusia no va a declarar la guerra, pero es cierto que también hoy hemos visto que el Kremlin ha amenazado con consecuencias técnico-militares si este paso se consuma. Hay que ver cómo se materializan estas consecuencias. En cualquier caso, Pía, la sensación aquí en Bruselas es que Vladimir Putin ha revitalizado la Alianza Atlántica más que nadie, porque si quería separarla de sus fronteras, lo que va a conseguir con esta posible entrada de Finlandia en la OTAN es que la frontera entre los aliados y Rusia se duplique. Además, este país cuenta con un ejército muy moderno, muy preparado, por lo que dicen aquí en Bruselas que este es un muy mal cálculo, una muy mala estrategia para el Kremlin. María García Sornosa, la escuchaban desde Bruselas. Muchísimas gracias por este análisis. Un placer. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha iniciado una investigación sobre presuntas atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania. En sesión extraordinaria y por amplia mayoría, el Consejo adoptó la resolución que pide a una comisión internacional realizar una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos en varias regiones de Ucrania. Aquí la vemos, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que ha denunciado asesinatos extrajudiciales a gran escala contra civiles y dijo que únicamente en la región de Kiev ya han aparecido más de 1000 cadáveres. Naciones Unidas y varias organizaciones de ayuda humanitaria reclaman que las mujeres están pagando el precio más alto en la invasión rusa de este país. Muchas han sufrido violencia sexual por parte de soldados rusos. En áreas recuperadas de las tropas rusas, civiles han reportado horribles casos de violencia sexual. El defensor de los derechos humanos de Ucrania ha recibido cientos de informes, pero las cifras reales son imposibles de calcular hasta el momento. La Corte Penal Internacional también ha abierto investigaciones ya más de 400 casos. Mientras tanto, la ONU está trabajando con las autoridades locales para llevar ayuda a las sobrevivientes y a otras mujeres en riesgo. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del Grupo de los 7 han iniciado una reunión de 3 días en el norte de Alemania. Su agenda se centrará en la escasez de alimentos y la subida de los precios de energía en todo el mundo, así como en las consecuencias de la guerra en Ucrania, por supuesto. El encuentro, que tiene lugar en Weissenhaus, localidad situada en el mar Báltico, probablemente también abordará las relaciones con China y el cambio climático. Los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Moldavia participarán en la reunión este sábado. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, que preside el grupo más amplio del G20, participará por videoconferencia. Y actualmente les contamos que Alemania preside el G7 y la ministra de Asuntos Exteriores alemana, que aquí la vemos, Annalena Baerbock, ha comparecido ante los medios y esto fue lo que nos dijo. Nosotros, como las naciones industriales más fuertes entre las democracias, tenemos una responsabilidad especial.
Y no solo la aceptamos, sino que además queremos garantizar que no se dejará en la estacada a las 141 naciones que han condenado, de forma categórica, y en el marco de las Naciones Unidas, esta brutal guerra de agresión. Nos solidarizamos con ellas, estamos a su lado y al de todas las naciones de la Tierra que sufren las consecuencias de esta guerra de agresión. Los vemos, los escuchamos y también los apoyamos. Vamos directo, ya la ven, con nuestra analista política Úrsula Moreno en el estudio parlamentario. ¿Qué tal? Buenas noches. Una reunión con la guerra en Ucrania como telón de fondo. La escuchábamos a la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, que se ha centrado hoy en la crisis alimentaria. Cuéntanos más. Hola, Pía. Pues evidentemente se han centrado en el apoyo a Ucrania, pero al igual que ayer lo recordó Alberto Fernández, el mandatario argentino en Berlín, también Baerbock recordó hoy que esta guerra tiene un impacto global y ha puesto como ejemplo esos 25 millones de toneladas de grano que están bloqueadas en Ucrania, en el puerto de Odessa, por ejemplo, y que necesitan urgentemente países de África, países de Oriente Medio. Y están buscando formas de sacar el grano de Ucrania, ya sea en trenes o camiones, a través de Polonia, por ejemplo, y el Báltico, y de eso hablaron hoy, Pía. Pero el encuentro se extiende hasta el sábado. De hecho, estaba previsto que viniera Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Finalmente irá al encuentro de ministros de Exteriores de la OTAN. El mensaje que sale del norte de Alemania es que la crisis no es resultado de las sanciones de Occidente, sino de la guerra iniciada por Putin, y esto no logrará dividir a la comunidad internacional, es lo que ha dicho Baerbock. Pía. Invitado estaba también el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. ¿Significa que Alemania y Ucrania han normalizado las relaciones, Úrsula? Pues digamos que desde esa llamada telefónica del presidente federal a Zelensky, después la visita de Baerbock a Ucrania, se puede decir que sí ha terminado ese deshielo entre ambos países. Basta con ver también el cálido encuentro o recibimiento que le ha deparado hoy el ministro de Economía, Robert Habeck, a Kuleva. Y lo demuestran no solo con palabras, sino también con hechos. Alemania está independizándose del gas ruso realmente en tiempo récord. Ahora que deja de llegar gas a través de Polonia, tienen que comprarlo más caro en otros sitios. Y el otro compromiso que quiere arrancar Kuleva a Alemania, y lo ha dejado claro hoy, es el estatus de país candidato para entrar en la Unión Europea. Quiere la hoja de ruta, ese proceso de adhesión. ¿Y por qué? Pues porque hay miembros de la Unión Europea que podrían pensar en otras alternativas, y por eso Kuleva quiere arrancar un compromiso firme aquí en Alemania. Pía. La escuchábamos con el análisis político, ya la ven. Úrsula Moreno, muchísimas gracias. Y a la economía con Paco Furio y más sanciones, pero al revés. Esta vez es Rusia contra Europa. Así es, Moscú ha anunciado sanciones a una treintena de empresas europeas. Entre ellas se encuentra Gazprom Germania, la antigua filial del gigante ruso de gas Gazprom, ahora controlada por las autoridades alemanas, así como Wingas, el mayor almacén y distribuidor de gas de Alemania. El ministro de Economía, Robert Habeck, confirmó el jueves que algunas empresas ya no reciben gas debido a las sanciones, aunque dijo que el país ha encontrado proveedores alternativos. Y Venezuela se abre al capital internacional de una forma inusual y ofertará acciones de empresas públicas, incluidas las petroleras golpeadas por la crisis, las sanciones y la falta de inversión. La invasión rusa de Ucrania ha cambiado el panorama energético mundial, lo que tal vez sea una oportunidad de oro para Venezuela. Recordemos que a tan solo 2 semanas de la invasión rusa de Ucrania, Washington buscó el diálogo con Caracas. Y es que el interés por el sector energético es cada vez mayor. Con la guerra en Ucrania cambió el panorama energético global. Países productores de petróleo y gas natural están en ventaja. Venezuela es uno de ellos, dispuesta a cerrar los huecos del suministro ruso. El régimen en Caracas cambia de rumbo. Ahora Venezuela anunció que ofertará a través de bolsas locales hasta el 10% de las acciones de varias empresas públicas, incluidas compañías petroleras, de telecomunicaciones y gasíferas. La intención: necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar. La oferta, explicó Maduro, comenzará el lunes 16 de mayo e incluirá hasta el 10% del paquete accionario de las compañías seleccionadas, por lo que pidió a inversionistas nacionales e internacionales estar atentos. El lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela
Hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás. La economía de Venezuela está estancada y registra una inflación interanual de más del 251%. La posibilidad de reemplazar a Rusia en el suministro energético global es una oportunidad de oro para el país sudamericano y su maltrecha economía. Las criptomonedas acumulan fuertes pérdidas que se han acelerado en los últimos días. El Bitcoin, que llegó a valer $69.000 en noviembre, cotizó hoy a niveles no vistos desde diciembre de 2020. En las últimas 8 sesiones ha perdido un tercio de su valor y en lo que va de año ha sufrido pérdidas de un 40%. Nos vamos a la bolsa de Nueva York. Ana Nieto, saludos. Criptomonedas estables como Terra y Tether han perdido su paridad con el dólar. En el desplome de este jueves, entre las criptodivisas se han volatilizado más de 200.000 millones de dólares. ¿Qué está acelerando la caída de este activo tan popular hace apenas unos meses? Pues una confluencia de factores, la verdad, no solamente uno. Realmente lo que ha pasado es que durante la época en la que se inyectó masivamente liquidez en los mercados de capitales para tratar de evitar la crisis de la COVID, todos estos valores se vieron empujados hacia arriba. Y de la misma manera que los valores del Nasdaq llegaron a su pico en noviembre, también las criptomonedas llegaron a su pico en noviembre. Desde entonces han seguido la misma trayectoria que todos los valores de alto riesgo que hay en estos mercados y han caído todos a la vez. No les gusta que se vaya a drenar la liquidez y los inversionistas están saliendo. Los hedge funds, que también estuvieron apostando por estas monedas, también están recomponiendo sus carteras. A esto se suma lo que ya estabas comentando, que incluso las monedas estables están perdiendo la paridad con el dólar que tenían. La primera moneda que lo hizo ha sido Terra USD, que está ligada al dólar por un algoritmo que dejó de funcionar y que ha llenado de bastante temor a los mercados. La siguiente moneda, que es Tether, es una que es estable y está apoyada en activos financieros, pero también ha perdido brevemente su paridad con el dólar. Hay mucho miedo de que pueda haber un contagio y consecuencias que realmente no se sepan hasta dónde pueden llegar. Y rápidamente, Ana, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Pues precisamente hace un par de días, el martes, la Reserva Federal hizo público el informe de estabilidad financiera y dijo que estaba preocupada por el tipo de activos que están apoyando a estas monedas estables, a estas criptomonedas estables, porque dicen que pueden no ser líquidos en los momentos en los que hay tanta volatilidad como ahora, lo cual tendría como consecuencia una caída bastante fuerte. Eso no impide que todavía haya muchas partes de los sectores financieros de este país en el que se esté abrazando a las criptomonedas. Y de hecho, hace apenas unas semanas, Fidelity, uno de los grandes fondos de pensiones, empezó a ofrecer criptomonedas en sus carteras para los fondos de pensiones. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Y seguimos en Estados Unidos porque cada vez más empresas de este país adoptan una postura pública sobre cuestiones sociales y políticas. El último ejemplo es el del aborto. Mientras en el Senado acaba de fracasar un proyecto para proteger el derecho a la interrupción del embarazo, algunas grandes empresas han respondido comprometiéndose a apoyar sus empleadas. Otras compañías, en cambio, permanecen calladas. Microsoft se ha sumado al creciente número de empresas que están ofreciendo el reembolso de los gastos de viaje relacionados con el aborto. En la lista figuran Apple y Amazon. Apple fue la primera en proponer este tipo de ayudas para sus empleados después de que Texas aprobase una legislación antiaborto muy restrictiva en 2021. Una propuesta que muchos aplaudirán, pero que tiene muchos opositores entre la población conservadora del país. Y el contraataque ha empezado ya con la presentación por parte de un senador de una ley que prevé prohibir que las empresas reciban exenciones fiscales sobre los gastos vinculados a la cobertura de los viajes relacionados con el aborto. La lucha por la protección del aborto libre se une a otras batallas recientes por temas de justicia social, con empresas que adoptan posturas públicas claras sobre movimientos activistas como Black Lives Matter.
En Florida, Disney se opuso a la llamada ley No Digas Homosexual, lo que provocó que el gobernador de este estado le retirara su estatuto fiscal especial. Ustedes son una corporación con sede en Burbank, California, y van a aprovechar su poder económico para atacar a los padres de mi estado. Lo vemos como una provocación y vamos a luchar en contra de ello. El posicionarse públicamente sobre temas candentes solía ser una cuestión reservada a la política. Para las empresas no hay garantía de que hacerlo les beneficie. Una posición en contra o a favor puede ser interpretada como una declaración política. Y de Estados Unidos nos vamos a Colombia. Exactamente, porque allí la Corte Constitucional de Colombia ha legalizado el día de hoy el suicidio médicamente asistido tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La sentencia que equipara esta práctica con la de la eutanasia se diferencia en que el paciente en el que ejecuta la acción para poner fin a su vida. Con 6 votos a favor y 3 en contra, esta decisión judicial derogó un artículo del Código Penal que castigaba con 12 a 36 meses de prisión a quien asistiese un suicidio, incluso si la persona que decidía morir estaba enferma. Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y sigue a la cabeza en materia de derechos a una muerte digna. Bueno, un hecho histórico, la Corte Constitucional ha vuelto a marcar este avance en Colombia, legalizar el suicidio médicamente asistido, una sentencia del tribunal que equipara esta práctica con la eutanasia y despenaliza, abriendo la puerta a un nuevo mecanismo para que los colombianos ejerzan su derecho a morir dignamente. Estamos ahora con la doctora Mónica Giraldo en Colombia. Ella es directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. La Corte Constitucional amplió de nuevo este derecho a morir dignamente, pero quizás nos lo puede explicar usted un poco mejor qué es lo que ha cambiado a partir de ahora. Bueno, pues primero muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, Colombia, gracias a su Corte Constitucional, sigue siendo un país de avanzada en relación con los derechos al final de la vida, sobre todo lo que tiene que ver con opciones de muerte médicamente asistida. Colombia desde 1997, lo decían ustedes ahorita en la introducción, despenalizó la eutanasia para pacientes en estado terminal, es decir, que su expectativa de vida fuera corta. El año pasado, de nuevo, gracias a una sentencia de la Corte, se reconoció la eutanasia también para pacientes con enfermedades crónicas en un estado avanzado e incurable. Y este año, la Corte vuelve a marcar un hito a reconocer que los pacientes, cuando quieren acceder a una muerte médicamente asistida, no solo tienen la opción de la eutanasia, sino que ahora también van a poder acceder al suicidio médicamente asistido. Es decir, se va a reconocer que el paciente puede elegir si cuando accede a una muerte asistida, la administración del medicamento la realiza el médico o él quisiera autosuministrársela. Doctora, la sentencia llega justo cuando se cumplen 25 años de esta despenalización de la eutanasia. En Colombia, usted lo dijo, en 1997. Mi pregunta es cómo lo han logrado, teniendo en cuenta, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Alemania, un país como Alemania, que estamos muy lejos de esta decisión. Yo creo que todo el crédito se lo debe llevar, por un lado, la Corte Constitucional, que ha reconocido que efectivamente Colombia es un Estado social de derecho, es un país donde se reconocen los derechos y a partir de ahí pues se deberían poder abogar por los diferentes derechos que tienen las personas, incluyendo estos de final de vida. Pero por otro lado, es un gran esfuerzo que hacen los pacientes al presentar sus casos, ejercicios como de la sociedad civil, el que hizo Desclava al poner esta tutela, que fue gracias a la cual se despenalizó el suicidio médicamente asistido. Entonces es un gran avance que hemos tenido gracias a diferentes acciones de tutela entabladas desde los pacientes que están abogando por un derecho y efectivamente desde la sociedad civil y a una corte que se ha permitido ver más allá y reconocerlos. Sin embargo, efectivamente, si no fuera por esto, estaríamos un poco a la par del resto de países de Latinoamérica sin reconocer el derecho. Es decir, con esto que digo, que aún dentro de nuestro sistema de salud existen una gran cantidad de barreras para que acceder a este derecho pueda ser de verdad un ejercicio efectivo y de dignidad al final de la vida. De estas barreras quisiera preguntarle ahora, porque el reto será crear una regulación que elimine lo que usted ha dicho, estas barreras de acceso para este nuevo mecanismo, que quien lo decida sí puede ejercer su derecho a una muerte médicamente asistida. ¿Cómo lo lograrán?
Bueno, ahí vamos a tener un gran reto. Yo creo que vamos a tener que trabajar mucho desde la sociedad civil para garantizar que las entidades de salud, el Ministerio de Salud pueda establecer un protocolo que pueda garantizar, especificar cuáles son los medicamentos, las dosis, las vías de administración, y a partir de ahí poder hacer un ejercicio además con las instituciones prestadoras de salud para que garanticen esta ruta, es decir, para que tengan claro cuáles son sus protocolos una vez llegan las solicitudes. Y eso es un trabajo que la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente en Colombia lleva realizando hace 43 años y que hoy más que nunca cobra vigencia y nos implica y nos invita a seguirlo haciendo día a día, seguir capacitando, pero trabajar además de la mano tanto de actores públicos como privados para que todos estemos en la misma página y todos podamos además hablar el mismo idioma. Muchísimas gracias, doctora Mónica Giraldo, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. La vemos aquí, la escuchamos en Colombia. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos ahora con otras noticias breves de esta jornada que también son importantes. Las investigaciones del fiscal paraguayo Marcelo Pecci contra el crimen organizado y el narcotráfico serían la causa del atentado en el que perdió la vida en la isla colombiana de Barú. Así lo afirma la policía colombiana. Pecci fue asesinado a tiros el martes por desconocidos que llegaron hasta una playa privada de Cartagena. En Brasil, la Policía Civil de Río de Janeiro destruyó este miércoles un pequeño monumento instalado por vecinos en la favela de Jacarezinho que recordaba a los 28 muertos en la operación más letal de la historia de esta ciudad, Río de Janeiro. La policía consideró que el monumento era ilegal y lo retiró por apología al tráfico de drogas. En California, un incendio forestal avanza rápidamente en medio de fuertes vientos y amenaza una zona residencial cerca de Laguna Beach, al sur de Los Ángeles. Las llamas arrasaron con decenas de viviendas, decenas de residentes tuvieron que ser evacuados. La temporada de incendios comenzó antes de lo habitual debido a la sequía que padece el oeste de Estados Unidos. Astrónomos han revelado la primera imagen, aquí la ven, de un agujero negro hipermasivo localizado en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este hito es producto de la colaboración internacional de un grupo de científicos conocidos como Event Horizon Telescope Collaboration. El cuerpo celeste ha recibido el nombre de Sagitario A. Según estimaciones, su masa equivale a 4 millones de veces la del Sol y está localizado a 26.000 años luz de la Tierra. Y con estas imágenes sin precedentes les decimos gracias y hasta dentro de un rato con más información internacional.